Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos también a este tiempo de orar, de interceder unos por otros, pero también de escudriñar las Escrituras y poder ver este tema que estamos ya hace unos jueves atrás hemos comenzado acerca de los propósitos de Dios. Para esto, en esta noche, en esta oportunidad, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 21, por favor, y vamos a dar lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Génesis 21 del 9 al 21, por favor. Vamos a dar lectura y vamos a tratar la vida de Agar la egipcia, la esclava egipcia, desde otro ángulo para hablar de los propósitos de Dios. Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10, por lo tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, era su hijo. Versículo 12, entonces, ahí está la intervención divina, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También el hijo de la sierva haré una nación. Por favor, marquen esa expresión haré. Dios lo está diciendo, que él iba a ser una gran nación, porque es tu simiente. El versículo 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó el muchacho y la despidió, y ella salió, y mira el texto, anduvo errante por el desierto de Berseba. El desierto es importante acá. Versículo 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré. Por favor, si puedes anotar eso, no veré, ¿ya? Cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Se han dado cuenta que repetidas veces se menciona el muchacho, ¿no? El versículo 17, y oyó Dios la voz ¿de quién? Del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz de quién? Del muchacho, en donde está. Levántate y alza a quién? Al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él, otra vez, yo haré de él una gran nación. 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y lo dio a beber al muchacho. 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Param y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Eh, Cuando uno ve la vida de Agar, uno escucha hasta mensajes, enseñanzas de un ángulo muy diferente del que en esta noche vamos a tratar, para tratar, valga la redundancia, los propósitos de Dios. Voy a compartirte la pantalla. Yo espero que este tiempo, hermano, realmente pueda ser de ánimo para ustedes y para mí también. Con sinceridad te digo, es un desafío ver este que es uno de los tremendos nombres de Dios. En lo personal, es el nombre de Dios que es mi favorito, es Jehová el Roí, el viviente que me ve. En otra expresión también lo llaman el fuerte que me ve. Pero aquí justamente se va a mencionar la obra de este viviente que me ve, que por cierto no aparece en este texto. En un momento lo vamos a estudiar, que está en Génesis capítulo 16, para poder usar los dos pasajes y poder relacionarlos correctamente. Así que nosotros estamos viendo lo que serían los propósitos de Dios. Para tratar de este propósito, me gustaría en esta oportunidad que primero veamos un poquito el contexto de quién era Agar. Agar, hermanos, era una esclava egipcia que llegó a la vida de Abraham gracias a un error por parte de sí mismo, pero que con el tiempo tomó una gran relevancia tanto en la vida de él como en la de su familia. Y en consecuencia, los efectos de sus hechos terminaron afectando no solo a esta familia, sino a todo el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy hay un conflicto entre ambas descendencias.
Eso básicamente tú lo puedes ver en el Medio Oriente. Ahora, cuando uno ve del error que cometió Abraham, porque cuando Abraham es llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, él va a la tierra de Canaán y al poder establecerse en esa tierra ocurrió un gran problema. Es que la Biblia dice muy claro en Génesis 12 que hubo hambre en la tierra de Canaán. Así que Abraham no consulta a Dios, desciende a Egipto y es ahí donde Faraón ya le hizo bien a Abraham por causa de Sara, su mujer. Él miente, hace toda una historia. Y claro, al salir él de Egipto, él salió con mayor ganado, mayores riquezas, pero también la Biblia dice con criados, es decir, con esclavos, con siervos. Uno de esos siervos era Agar, la egipcia justamente. Así que eso es un poquito el contexto de cómo aparece una mujer egipcia en los días de Abraham. Ahora, el versículo, si ustedes ven, 14 de Génesis 21, para poder contextualizar bien dónde se encontraba Agar en esta situación crítica, dice el versículo 14 de Génesis 21, entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ahora mira el texto. Y dice el texto que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. La expresión errante habla sin propósito, para hablar justamente en esta noche del propósito de Dios. Ella anduvo sin brújula, para que entendamos, sin sentido. ¿A dónde fue? Al desierto. Pero en este caso era el desierto de Berseba. Ahora, hermanos, para hablar de los propósitos de Dios, tenemos que hablar del desierto. Porque el desierto en la Biblia es un símbolo de una herramienta usada por Dios para sacar a luz las cosas que todavía Él quiere trabajar en nosotros para cumplir su propósito. Es mencionado repetidas veces este lugar geográfico. Ahora, no estoy hablando solo de Berseba, el desierto de Cades Barnea y otros más que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios habló con su pueblo, justamente le recalcó esto. Miren el texto que tú tienes de Deuteronomio ahí en tu pantalla. Dice, te acordarás. ¿De qué se debían acordar los del pueblo de la nación hebrea? De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. ¿Para qué los llevó Dios? Para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Y en ese desierto Dios les hizo tener aflicción, les hizo tener hambre, los sustentó con maná, y su vestido incluso fue cuidado, dice el versículo al final, y ellos tenían que reconocer en su corazón que Dios usó el desierto como una herramienta de purificación. Así que, hermanos, tarde o temprano tú y yo tendremos algún desierto que cruzar en la vida. Hay personajes que atravesaron desiertos. El mismo Señor Jesús tuvo un desierto donde ayunó 40 días y 40 noches, y luego de eso vino el tentador en el desierto. Así que ahí venció la tentación por sí solo, sin ayuda de nadie, pero todo mundo, o por lo menos los que quieren involucrarse en la obra de Dios, el desierto es un símbolo de un problema, una prueba, de una situación muy en particular, donde Dios sacará luz. Cosas que tú y yo a veces nos vamos a sorprender de nuestro corazón, pero que son importantes, usadas en las manos de Dios, este desierto, para ir trabajando en nuestro carácter, en nuestro corazón, y terminar cumpliendo su propósito de formar a Cristo, según Romanos 8, en nosotros. Así que esto es más o menos el contexto de Agar. Por ejemplo, cuando Dios habló en el libro de los Salmos, justamente recuerda a la manera como trató con el pueblo en el desierto. Mira el versículo de qué manera. Dice, hizo salir. ¿A quién hizo salir Dios? En este caso de Egipto, a su pueblo como ovejas. Es una comparación. Los llevó, dice el texto ahí. ¿Por dónde los llevó? Por el desierto, como un rebaño. Los guió, en ese desierto los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y a tal punto que, claro, nosotros sabemos la historia que el mar cubrió a sus enemigos, básicamente la nación de Egipto, ¿cierto? Así que Dios enseña muy buenas cosas por el desierto. Elías, el gran profeta, tuvo un desierto que cruzar. Así que todos nosotros, tarde o temprano, en un sentido simbólico, entraremos en algún desierto en nuestra vida para que Dios pueda purificar, para que Dios pueda trabajar en nosotros y cumplir su propósito de Dios establecido para nosotros y a través de nosotros. Ahora, el desierto de Berseba, si ves ahí el mapa que puse en la pantalla, queda aquí.
Y ahí más arriba está Gerar, de donde se encontraba justamente Abraham. Así que hay una cierta distancia entre ambos. Y la Biblia nos enseña que este es el lugar donde Agar justamente va a andar errante, sin sentido, sin propósito. En esta noche, hermanos, me gustaría hablar de tres grandes virtudes de Dios. Tres grandes virtudes de Dios que pueden animarnos para saber que aun cuando nos encontramos en un desierto, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Lo vuelvo a repetir, tres grandes virtudes de Dios, que aun cuando atravesemos el desierto de nuestra vida, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Así que por eso me gustaría ver la vida de esta mujer desde ese ángulo. Por favor, retrocedan, si puedes leer conmigo, Génesis capítulo 16, por favor. Génesis 16. La Biblia nos dice que Abraham y Sara estaban ansiosos por tener un hijo. La Biblia nos enseña que a Sara se le ocurre un plan, incita a su esposo, él obedece para mal y, claro, le entrega justamente a Agar, la sierva, como esclava para tener como una especie de vientre de alquiler, por ejemplo. Y es así que Abraham se llega a Agar y Agar llega a quedar embarazada y producto de ese embarazo indebido nace Ismael. Miren conmigo Génesis 16, el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, es decir, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella con lo que bien te parezca. Miren la discusión familiar que hubo entre ellos. Y dice el texto, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Shur. Este es otro desierto que ella atravesó. Y el texto dice en el 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Miren la promesa que le hace el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, a una mujer egipcia. Versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, mira el texto, marca, ha oído tu aflicción. Por eso la primera virtud de Dios es que Jehová oye. Eso en esta noche tenemos que recalcar. Primer principio, hermanos, Jehová oye. El versículo 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y ya entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, Jehová el Roy. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, y he aquí que está entre Cades y Beret, y Agar dio a luz a su hijo Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio, Agar, Ismael, y era edad de Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? A Ismael. Justamente el primer principio en esta noche es Jehová oye. Estos tres principios y tres virtudes de Dios nos van a animar, hermanos, para cuando pasemos tiempos como tal vez lo de Agar, cuando gente te menosprecia, tal vez donde no hay sentido en la vida, parece ser que uno quiere ya incluso tirar la toalla y no continuar. Primer principio, Jehová oye. Génesis 16:11, lo puse en tu pantalla para poder reducir el tiempo, dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre justamente Ismael. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre de su hijo fue colocado con esta razón, para no olvidar que Jehová había escuchado, que Jehová había atendido, que a Jehová se había inclinado para poder socorrer a una mujer esclava. El mismo nombre tenía que recordar. La palabra oír que tienes ahí en tu Biblia es la palabra Shamá, la famosa Shemá del Antiguo Testamento. Pero uno se dice, hermano Brian, la Shemá no es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza. Pero ahí no comienza la Shemá. Según Deuteronomio 6, comienza, oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De ahí sale, pero comienza con oír. Y de ahí se deriva este término para hablar de atender, advertir y prestar atención. ¿Qué hizo Dios con esta mujer? La atendió.
Se advirtió de su necesidad y la situación en que ella estaba viviendo. Prestó atención. Por eso en esta noche voy a hacerles algunas preguntas. ¿Han sentido alguna vez que tus problemas son demasiado grandes como para que incluso Dios pueda cumplir sus propósitos? Ahora yo digo, ¿ha sentido? Porque eso es el estado de nuestro corazón por lo general en tiempos como estos. ¿Han sentido la necesidad de escapar o de huir de la presión? Bueno, el rey David escribió, incluso dijo, quien me diera alas como paloma, huiría al monte porque se sentía presionado de la persecución que el rey Saúl le daba. Jeremías se enfrentó a una presión como creo ningún profeta en sus tiempos, tanto que él dijo, ¿quién me diera un albergue de caminante en el desierto? O sea, querían escapar de la situación. Y en el caso de Agar, logra escapar. Ella huye de la presencia, del maltrato que Sarai le daba. Yo te dije que vamos a tratar otro ángulo, porque a veces no se toca esos temas. Y fue allí que Dios le intercepta. Fue allí que Dios acude a su auxilio, le atiende, le advierte, le presta atención. Y producto de eso, ella coloca el nombre de su hijo para no olvidar que Jehová la había escuchado, que Jehová había sido advertido de la situación que ella estaba viviendo en realidad. Ahora, ¿cuántos principios en la Biblia, hermano, encontramos con esta virtud de Dios que Jehová oye? Y claro que Dios oye. Por ejemplo, recalquemos esta verdad. El rey David en el Salmos 65:2 dijo, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Otro versículo dice, amo a Jehová, pues ¿a qué? Ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 55:17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hermanos, Dios oye la oración y en esta noche, si alguno de ustedes está padeciendo injusticia, si alguno de ustedes no sabe qué rumbo tiene su vida y se siente como Agar en un desierto, errante, sin sentido, tal vez por un maltrato, tal vez porque le dieron persecución, porque usted es fiel a Cristo, Jehová oye la oración, Jehová se advierte, Jehová contesta, Jehová presta la atención. Él atiende a la necesidad de sus hijos. Otros salmos que podríamos citar en esta noche, el Salmos 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová. Y miren el texto, y él me respondió. ¿Qué hace Dios? Dios oye la oración de los justos. Proverbios dice que es la oración de sus hijos los justos, es su contentamiento, es su gozo. Salmos 4:3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó. Dios oye la oración y me libró de todos mis temores. Miren conmigo el versículo, tú oirás. Esta es la oración de Salomón cuando consagró la casa de Dios. Y en esa oración la posibilidad de desobediencia estaba en pie. ¿Qué pasaba si la nación desobedecía? Y claro que esta es la oración con la cual echó mano Daniel en Daniel capítulo 9, pidiéndole a Dios misericordia, sabiendo que los 70 años de cautiverio se cumplían. Él clamó como Salomón en un principio lo dijo a Dios. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Tremendas oraciones y saber que todas estas tienen un punto en común, que Dios escucha la oración. Y hermano, ese es nuestro Dios en esta noche. Dios puede cumplir su propósito porque Él es Dios. El problema no es Dios, el problema somos tú y yo, que encontramos en ansiosa inquietud, que nos desesperamos, que a veces nos nublamos, porque no entendemos muchas veces las situaciones que tú y yo atravesamos y vemos muy, pero muy lejos que Dios pueda cumplir algo en nosotros, pero Dios oye la oración. Así que si usted se encuentra bajo presión en esta noche, usted tiene que saber algo, Dios oye la oración. Ahora, es interesante ver esto de Jehová oye, porque en el libro de Santiago justamente se menciona a cristianos que estaban siendo perseguidos y Santiago incluso habla con la posibilidad de que alguno esté afligido por tanta persecución. Santiago 5, el versículo 13 dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice el texto?
haga oración. Es algo simple, ¿cierto? Si tú estás pasando por aflicción, tiempos donde tal vez la cosa no va bien, tal vez un problema en la familia, tal vez un hijo que se ha revelado, tal vez incluso, hermano, un deseo no cumplido, puede ser. Usted puede hacer oración y pedirle a Dios que Dios le dé la paz que usted necesita, la sabiduría si la necesita. El que tiene falta de sabiduría, el mismo Santiago capítulo 1 dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Tal vez dirección. ¿Cómo pues sabrá el hombre su camino? Dice Jeremías. Porque de Jehová son los pasos del hombre. Es más, cuando Jehová ordena los pasos del hombre, dice David, puede ser que caiga, pero no quedará para siempre postrado, porque Jehová sostiene su mano. Usted puede orar a un Dios tremendamente único en la Biblia, hermano. Dice Pablo, cuando va escribiendo esta carta desde la prisión, es muy impactante cómo él nos puede animar en tiempos críticos dentro de una situación crítica. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, mira cómo, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo resalté en este versículo una expresión que me captó la atención. Es esta que tienes ahí en tu pantalla, sean conocidas. Yo me hice una pregunta acá, nunca antes lo había visto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. ¿Que acaso Dios no conoce? Yo me pregunté eso. Mira, ¿acaso Dios no sabe? Porque justamente la palabra conocí es la palabra norizo, donde el término se refiere a hacer saber, manifestar o mostrar, que es necesario que Dios o a Dios yo le cuente mis problemas para que Él los sepa. No, hermano, Dios ya lo sabe. Él es omnisciente. Él ve, sus ojos ven y sus párpados examinan. Sin oración incluso atendió a Agar. ¿Lo notaron? Él la buscó. Según Génesis capítulo 16, el versículo, si tú tienes ahí, lo vuelves a leer, el versículo 7, la halló el ángel de Jehová, dice. Fue Dios en su auxilio. Dios conoce la situación. Entonces yo me pregunté, ¿por qué Dios quiere que yo haga conocida mi oración si Él ya lo sabe? ¿Saben por qué? ¿Qué he encontrado detrás de cada crisis en la vida que nos lleva a la oración? Que evidentemente nos lleva al mismo Dios. Por eso la Biblia llama a Jehová el Dios de paz. Cristo es llamado el príncipe de paz. Porque lo importante no es solo que Dios quite nuestros problemas o que los solucione, hermanos, sino que nuestros problemas nos lleven a Dios. Creo yo en lo personal, por lo que veo que pasa en Génesis 16, que el problema del desierto y el maltrato llevan a una relación muy personal, Agar con el ángel de Jehová. ¿Lo notaron? Y nuestros problemas en las manos de Dios nos van a llevar a Él, hermanos. Y digo esto, hermano, porque hablaba una vez con un pastor, justamente hablando del culto de oración, que el culto de oración había bajado su asistencia. Y yo le pregunté, pastor, mira, la gente no está viniendo mucho al culto de oración. Habría que cerrar el culto de oración, habría que buscar otras maneras. ¿Saben lo que él me dijo? Me dijo, Brian, no te preocupes. Cuando empiecen a tener problemas, los problemas en las manos de Dios los van a volver a traer a la oración. ¿Cierto? Y yo creo que es verdad, hermano. Porque detrás de cada crisis en la Biblia resuelta con la buena actitud, los problemas nos llevan a la misma presencia de Dios, como lo vemos en Génesis 16 y como lo recalcamos en Génesis 21. El versículo, si tú te das cuenta, Génesis 21, el versículo 16, ella ya no daba para más, como decimos. Ella simplemente se sentó depresiva pensando que su hijo, el muchacho, iba a morir, pero Dios en el versículo 17 de Génesis 21 dice, oyó la voz del muchacho y a partir de allí vas a ver que se establece una relación con el Dios Todopoderoso, el fuerte que nos ve, Jehová el Roy.
porque justamente son los problemas que nos llevan a Dios. Por eso, la Biblia nos dice, si tu pueblo saliera a la guerra, dice Salomón, contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti, hacia esta ciudad, que tú elegiste, hacia la casa que ha edificado a tu nombre. Mira el texto, tú oirás ¿desde dónde? Desde los cielos. Su oración, su ruego amparará su causa. Muy precioso este versículo. En tiempos cuando venga la oposición, los enemigos, uno puede orar a Dios y Él oirá desde los cielos y amparará nuestra causa. Tal vez alguno de ustedes se encuentra como Agar, donde tal vez no se figura qué es lo que Dios hará. Y es probable que Dios esté permitiendo ese problema para que usted pueda tener una relación más estrecha con el Dios Todopoderoso. Hasta el nombre de Jehová el Roy le fue revelado a Agar. Es muy, muy significativo esta situación en su vida, porque hay cosas que Dios nos revela en los problemas y que aprendemos más de Él justamente en los problemas, donde Él hace que nuestro corazón se incline incluso por la desesperación y la ansiedad. Y te digo algo, hermano, la ansiedad nunca es una buena consejera. Por lo general, una persona en ansiedad toma malas decisiones. Antes de hacerlo, busque la presencia de Dios. Que esos problemas en las manos de Dios cumplan su propósito de llevarle al trono de la gracia. Jesucristo dijo, pedid y se os dará, llamad, buscad. La Biblia nos enseña continuamente la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque Jehová oye, nuestro Dios oye la oración. Amén. Así que este es el primer principio. Miren y recalquemos esto con un ejemplo que creo como ninguno. Jesucristo puso este ejemplo en el libro de Lucas. Él puso con ironía este ejemplo. Él dijo, ¿qué padre de vosotros? A ver, pensemos un poquito, padres de la Iglesia La Roca y aquellos que nos están visitando en esta noche. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Nadie hace eso, ¿cierto? Pues vosotros, si nosotros, dice acá, siendo malos, sabemos dar, dice el texto acá, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, este texto, personalmente, nos lleva a una enseñanza única, porque la palabra dar, que se habla del Padre con el Hijo acá, los ejemplos que Jesús puso, es esta que tienes en tu pantalla, es epididomi, que significa entregar por rendición, es decir, alguna vez tus hijos te han pedido papá esto, y tú ya, papá esto, y ya por rendición sueltas la billetera, ¿cierto? O por rendición le das lo que piden, ¿no? Por rendición. Pero justo me acuerdo un ejemplo que escuchaba de un hijo que tenía que irse a dormir, ya era tarde, y claro, salió y le dijo, papá, tengo sed, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y el papá le dijo, mira, es hora de dormir, vaya a su cama, es hora de dormir. A los 15 minutos vuelve a salir el muchacho, no había dormido para nada. Y le dice, papá, tengo sed, ¿me podrías traer un vaso de agua? Y el papá enojado le dijo, mira, si no te vas a dormir, voy a agarrar el palo y te voy a disciplinar, le dijo. La tercera ocasión, ¿qué creen que hizo el niño? Volvió a salir y le dijo, papá, cuando me vengas a disciplinar, ¿me podrías traer un vaso de agua? ¿No hacen así nuestros hijos? Y con todo siendo nosotros imperfectos, atendemos a su necesidad, ¿cierto? Pero la palabra que dice con respecto a que Dios nuestro Padre nos dará es otra. Dice ahí, vuestro Padre Celestial dará. Es esta que tienes aquí. Es otra expresión para hablar de didomi. Eso es otra palabra que significa dar ampliamente. Alguien que te concede, que te confía, significa repartir por misericordia, no por una presión. No te da como nosotros damos por una insistencia solamente, sino que lo hace conforme a su carácter misericordioso. Ahora, si tú ves Génesis 16 y Génesis 21,
¿Cómo es que concede el agua en ambos casos? ¿Cómo es que ayuda a Agar en el capítulo 21, según versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y el versículo 19, la respuesta, le abrió los ojos, le hizo beber. ¿Lo notaron? Pero fue porque evidentemente Dios fue movido a misericordia. Qué tremendo Padre que tenemos. Y cuando nosotros estamos en esta vida y Dios se propone su propósito en nosotros, es probable de fallecer cuando la presión aumenta. Y es allí donde debemos recordar esta noche esta gran virtud, este gran principio que brota de la misma escritura del corazón de Dios, que Dios oye la oración. Segunda virtud, Jehová recuerda. Jehová recuerda, miren tu pantalla, Génesis 16:12, cuando el ángel de Jehová le intercepta, le dice, y él será. Él será. Él le dice, has concebido, le dice, un hijo. Su nombre es Ismael, para que no olvides, pero ella lo olvidó, que Jehová escucha. Pero le dice, y él será. ¿Cómo será ese niño? Cuando crezca, hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Miren lo que Dios le prometió a Agar. Miren el siguiente texto, Génesis 21:13. Comparemos. Y también le dijo, dice el texto, también del hijo de la sierva. Esto se lo recalca a Abraham, porque claro, a Abraham le pareció grave el dicho de Sara, saca a tu hijo y que se vaya con la esclava. Claro, era su hijo, hay que entender esto en Abraham. Pero el versículo 13 dice, también del hijo haré una nación, porque es tu descendencia. Ahora, mira otro texto, porque el versículo dice acá, él será, pero adelante en versículo 13 dice, haré. La promesa, él será, y Dios dice, yo haré. Muy parecido a lo que Cristo dijo de Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra y la terminará? Es el Hijo de Dios. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede transformar y cambiar y moldearnos a la altura de su carácter. Pero acá no acaba esto, porque Génesis 21:18, miren lo que Dios le dijo a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo, ¿qué? Yo haré. ¿Lo vieron? Él será, haré de él, yo haré de él una gran nación. ¿Quién lo prometió, hermanos? Dios lo prometió. ¿Quién comenzó la obra en Agar? Dios lo hizo. Y porque Dios recuerda y porque Dios es fiel, Dios cumple. Ahora quiero decirles algo, hermanos. Habían pasado más o menos desde que Agar quedó encinta hasta que Agar se va al desierto en Génesis 21 como 13 a 15 años, por lo menos. Había pasado un periodo de tiempo significativo, por lo cual Agar vuelve a huir, pero en este caso sale sin rumbo, sin saber qué hacer, y ya no es un niño, es un muchacho literalmente. Yo sé que a veces en los dibujos animados ponen como si fuera un bebé y Dios escucha la voz de un bebé, pero no es verdad, porque aquí repetidas veces se menciona que Ismael es un adolescente ya. Pero entre que ella recibe la primera promesa en Génesis 16 y Génesis 21, hermanos, ha pasado un tiempo y tal vez Agar se preguntaba, ¿dónde está esa promesa? Jehová recuerda, hermanos. Jehová recuerda. Algunos versículos que nos enseñan de esto. Jehová se acordó de nosotros. Por esa razón nos bendice. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. ¿Por qué? Porque Jehová se acordó de nosotros. Miren el versículo de Salmo 105, 7 al 8. Él es Jehová nuestro Dios, y en toda la tierra están sus juicios. Porque se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Porque Dios sostiene las cosas con su poder por la palabra que él emite.
porque Él se acuerda. Miren otro texto, Salmo 105, 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Otro texto, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará ¿de quién? De nosotros. Dios tiene memoria. El problema es que tú y yo pensamos que Dios se ha dado por desentendido de nuestra vida cuando atravesamos el desierto y decimos, tal vez Dios ya no cumplirá su propósito en mí. Tal vez Dios se olvidó de mí. Tal vez Dios no me tiene en mente, decimos, ¿cierto? Qué mentiras del diablo, hermanos. Dios se acuerda de nosotros. Dios nunca olvida. Lo único que olvida es el pecado que enterró en lo profundo del mar y nunca más se acordará porque Cristo murió y resucitó, porque aceptó su ofrenda. Otros textos y algunos ejemplos que Dios recuerda. Si no te basta por estos salmos, veamos algunos ejemplos. ¿Te acuerdas de Noé? ¿Te acuerdas por qué Dios preservó la vida a Noé? Y claro, él estuvo dentro del arca con su familia, los 7, y los animales que habían entrado por orden de Dios. Pero la Biblia nos enseña que las aguas empezaban a decrecer poco a poco. Y Génesis capítulo justamente, versículo capítulo 8 nos dice que se acordó Dios de Noé. Ahí está. Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de Noé. Y en el tremendo juicio global y mundial, Dios se acordó de Noé hasta de los animales. ¿Qué nos dijo Jesús? Si Dios cuida de las aves, las alimenta y viste a los lirios del campo, ¿cómo o cuánto más a nosotros? Porque ni un ave cae sin que el Dios Todopoderoso, su Creador y sustentador, haga que caiga, haga que muera. Nosotros valemos más. Y la razón es porque Dios tiene memoria. Otro ejemplo, agarremos a Abraham. La Biblia nos dice que él intercedió por su sobrino Lot, que moraba justamente en Sodoma, una ciudad perversa y pecadores y malvados contra Dios en gran manera. Dios determinó destruirla y Dios habló con Abraham a tal punto que dijo, voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Bueno, cuando los ángeles fueron para destruir a Sodoma, esto es lo que dice Génesis 19. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios, ¿qué hizo? Se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de esa destrucción. ¿Por qué Dios libró a su sobrino, hermanos? Por una sencilla razón. No fue por Lot, fue porque Dios vio y se acordó de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Intercedió. ¿Cómo nos anima esto? Siga orando por sus familiares que no conocen a Cristo y que probablemente siguen tomando malas y hasta peores decisiones. Dios se acuerda tal vez de usted en su oración y tal vez un día Dios, porque usted ora y se acuerda de usted, alcanzará a otros. Siga orando, nunca es un desperdicio orar al Señor, al Dios de los cielos, al fuerte que te ve. Porque tal vez para ese propósito le puso usted en el trabajo donde se encuentra, en el lugar donde está, con familiares que aún no le conocen. No sé, hermano, pero siga orando Dios, porque Dios tiene memoria de nuestras oraciones. Dios se acuerda, en este caso de Abraham. Otro ejemplo, hermano, Isaías 49:15. Miren la pregunta irónica que hace Dios para recalcar su gran principio. ¿Se olvidará de la mujer del que lo dio luz? Una mujer probablemente poco se olvida de sus hijos. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Mira el texto. Aunque ella olvide, yo nunca, dice Dios, me olvidaré de ti. Muy claro. Dios nunca se olvida de nosotros. Otro texto. Porque Dios, y con esto te animo a seguir sirviendo a Dios con todo tu corazón. Tal vez no ganes nada temporal ni terrenal, pero Dios tiene memoria de lo que hacemos para Él. No es en vano, dice acá Dios, no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Siga sirviendo a Dios con fervor, con fidelidad, con esa pasión única que Él merece, porque Dios no olvida lo que hacemos para Él. Ni aún, dice Cristo, un vaso de agua que demos en su nombre perderá su recompensa. Dios tiene muy en cuenta lo que hacemos, aun cuando el mundo
menosprecie y nos haga ver que es una pérdida de tiempo. Por supuesto que no. Dios no olvida. Tal vez el mejor ejemplo, hermanos, es lo que podemos ver. Cuando Raquel no podía tener hijos, la Biblia nos dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. ¿Saben qué hijo nació detrás de este recordar de Dios? Nació José, que significa añádame otro hijo. O sea, ni bien tenía, ya quería otro. Y después salió Benjamín. Y tú y yo sabemos el propósito que Dios cumplió a través de esta mujer, que quedó encinta de José, y el propósito que este hombre cumplió para la nación de Israel, para preservación de vida, ¿cierto? Miren cómo Dios obra, hermanos. Primera de Samuel 1:19. ¿Se acuerdan de Ana? Que levantó de mañana, dice Primera de Samuel, y adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, es decir, tuvieron relaciones con su esposa. Y mira el texto, porque ella tampoco podía tener un hijo. Y Jehová se acordó, ¿de quién? De ella. Y Dios le dio un hijo a ella. Y detrás de este hijo, ¿quién estaba? El gran profeta de la nación de Israel, quien ungiría al primer rey de la nación y después al hombre conforme al corazón de Dios. El hombre de oración que desde Dan hasta Berseba todos conocían que era fiel profeta de Jehová. Miren, hermanos, cuán importante es entender que Dios no olvida y que Dios tiene un propósito con usted y a través de usted para sus hijos, sus descendientes, porque tal vez encontremos los futuros pastores fieles, predicadores, mujeres de Dios, hombres y mujeres de gran virtud para Él, porque Dios no olvida. El mejor ejemplo de todos está evidentemente en el libro de Lucas. Cuando Zacarías, el sacerdote, entró al templo para ministrar, le tocó en suerte entrar, él y su mujer no podían tener hijos y eran hombres de gran edad, personas de edad avanzada para así entenderlo, viejitos. Pero el versículo 54 hasta el 73 nos habla de cómo Zacarías se refiere al obrar de Dios, ya que le prometió un hijo llamado Juan el Bautista, ¿no? Dice el texto, socorrió a Israel su siervo, acordándose, dice el texto ahí, ¿de qué? De la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre, para hacer misericordia con nuestros padres. Miren lo que vuelve a repetir Zacarías, acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de... No, ahí está, Dios se acuerda, Dios no olvidó. Y quiero decirte que entre el libro de Malaquías y el libro y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, pero Dios se acordó. Ahora, lo que a mí me impacta de esto es que Dios se acuerda de la misericordia, Dios se acuerda del pacto. Y justamente, hermanos, la palabra o el término Zacarías en el Antiguo Testamento significa se ha acordado. Hay un profeta en el Antiguo Testamento llamado Zacarías, que juntamente con Ageo trabajaron para el templo. Ahora, es muy llamativo que acá dice que Zacarías se había acordado. ¿Por qué? Porque su nombre significa Jehová se acuerda. El nombre de su mujer Elizabeth, que en hebreo es Elisheba, que es Dios del juramento, es decir, del pacto. Vamos asociando estas dos cosas. Su nombre, el de él y su mujer, si lo asociamos, significaría Jehová se acuerda de qué? De su pacto. Y justamente el hijo, llamado Juan, significa favorecido. Habla de un favor de donde sale el término gracia. Muy, pero muy impactante. Y uno asocia estos tres nombres. Jehová se ha acordado de su pacto, el juramento que hizo, que es la gracia de Dios. Y justamente, ¿de quién predicó Juan el Bautista? De la gracia de Dios. Vimos Juan 1:14. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿Por qué vino Jesús? Porque Dios se acordó de lo que Él prometió desde la antigüedad y lo cumplió. Dios oye la oración. Hermanos queridos, Dios escucha. No se canse de orar con insistencia a Dios. Toque continuamente la puerta de los cielos.
Segunda virtud del carácter de Dios. Jehová recuerda, Dios no se olvida y Dios no se olvidó de esta mujer egipcia. Tercera virtud y principio de la escritura de Dios. Jehová cumple. Jehová cumple. Por ejemplo, Génesis 21, 17 al 20, dice, pero Dios, dice el texto ahí, bien claro, escuchó llorar ¿a quién? Al muchacho. Dios le escuchó. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído ¿a quién? Al muchacho. Y allí tendido en el suelo. ¿Cómo estaba Ismael? Tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Jehová cumple. Pero el versículo más adelante dice que entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua y enseguida llenó su recipiente con agua y lo dio de beber al niño. Yo haré. Dios abrió los ojos, pero dice el muchacho creció en el desierto y esto es algo que no se nos puede ir de la vista. Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios cumple. ¿Qué Dios prometió en Génesis 16? Que este muchacho, ¿qué sería? Según el versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia, le dice Agar, que no podrá ser contada a causa de su multitud. ¿Qué le dijo en Génesis 16, 11? Además le dijo el ángel de Jehová, aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios prometió que haría del versículo 2 un hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y en el capítulo 21, versículo 20, Dios estaba con él. No hay otra manera de que se cumpla el propósito de Dios, a no ser que Dios esté con nosotros, lo que vimos la semana pasada. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios cumplió su propósito, porque cuando Dios promete, nuestro Dios cumple. No solo Él puede oír, no solo Él puede recordar, Él puede cumplir, porque es Dios. La palabra abrió los ojos es muy especial. Es esta que encuentras acá en hebreo, pakaj, que significa abrir los sentidos para hacer más claro el entendimiento. Porque yo me pregunté cómo es posible que si su hijo significa Ismael, Jehová oye, ella olvidó esto. ¿Cómo es eso posible? 13 años vivió recordando que su hijo le recordaba que Jehová escucha y que Dios promete y que había prometido hacer de su hijo una gran nación. Pero ella lo olvidó porque el versículo del capítulo 21, versículo 16, pone a distancia al muchacho y dice, no veré cuando muera. Ella pensó que ahí fue el fin del muchacho y tal vez de ella también. Se olvidó de que Dios cumple. Yo me pregunté por qué. Porque así son las crisis de la vida, hermano. Porque así son las dificultades. Nos llevan a una amnesia de lo que Dios ya hizo y prometió en el pasado. Cada vez que uno experimenta problemas en la vida es como si lo hiciera por primera vez. Uno se siente como un novato y uno vuelve a hacer las mismas preguntas que hace años siempre hacía. ¿Por qué a mí? ¿Y cómo saldré de esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Tal vez a Agar le pasó lo mismo. Porque el desierto reveló en el corazón de Agar que se había olvidado ella de Dios, aunque Dios no. Que se había olvidado de la promesa que Dios le hizo y que le había recalcado a tal punto que su hijo le hacía recordar que Jehová oye. Y tú y yo sabemos estas verdades, pero cuando atravesamos los problemas, sale a luz muchas veces nuestro corazón que se pone muchas veces ansioso, desconfiado de Dios. Hudson Taylor, un hombre misionero en la China, en antaños, discipuló en la China y a su discípulo para enviarlo a la obra también, le quiso enseñar una lección. Así que le agarró una taza, la llenó con té. Claro, ellos toman mucho el té allá, ¿no? Como los ingleses, ¿no? Y la llenó de té la taza. Y en la mesa él hizo un gran golpe fuerte, golpeó fuertemente. Y claro, el golpe hizo que la taza llena de té se rebalsara. Y entonces le dijo, muchacho, a su discípulo, cuando Dios azote tu vida a través de las crisis, los problemas, las dificultades y necesidades, saldrá dentro de ti
lo que estás lleno. ¿Y qué sale de nosotros, hermanos? Por lo general, cuando atravesamos problemas, incredulidad, ¿cierto? Quejas. Dudamos de quién es Dios. Dudamos de lo que Él es capaz de hacer. Pensamos en un sentido hasta de víctima, como que Él nos abandonó y que nos decepcionó y esto no puede ser así. ¿Qué pensó Agar? Se acabó la vida. Y a veces no pensamos tú y yo lo mismo. Y es la crisis que ciega nuestra vida. Por eso Dios tuvo que abrir su entendimiento, tuvo que abrir los ojos de esta mujer que había perdido de vista las promesas que Dios le había dado. Pero claro, Dios es fiel. Y quiero decirte algo, hermano. Dios va a cumplir su propósito, lo entendamos o no, lo comprendamos o no. He aquí, dice el texto, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Esto lo dijo Josué al terminar su vida. Quiero que veas bien este texto. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas. Ni una de ellas ha faltado. Ni una, hermanos. Ni una sola. Porque cuando Dios promete, tenemos un Dios único que puede cumplir. Otro texto, el Isaías 46:11, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Otro texto. Miren, Dios no es hombre, dice Números, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira la pregunta. Él dijo y no lo va a hacer. Él habló y no lo va a ejecutar. ¿Faltará a su palabra él? Por supuesto que no. Él lo dijo, él lo hará venir. Él dijo y lo hará. Lo habló y lo ejecutará. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él promete y Él puede cumplir. ¿Por qué cumplió con el hijo de Agar lo que prometió? Porque Él es Dios. Él no puede mentir, no es hombre. Algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué razones Dios puede cumplir? Porque Él es fiel. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué razón somos guardados y afirmados del mal? Porque Él es fiel, nada más. Pero fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la palabra fiel es esta, pistos, de donde viene la palabra fe, que es pistos, digno de confianza. Nuestro Dios cumple, por eso es digno de confianza. Es confiable, fidedigno, que te puede convencer. Alguien legítimo no puede mentir. Así que tú y yo podemos seguir confiando en un Dios que es digno de toda confianza. Ahora salgo de la pantalla y quiero terminar con algunos detalles este mensaje en esta noche. Recordemos, nuestro Dios puede escuchar. Y eso nos lleva a que usted debe seguir orando. La Biblia nos dice que los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Está usted con ausencia de un buen criterio para saber qué hacer días duros de su vida? Santiago dice, acércate a Dios, pídale a Dios sabiduría, que Él nos da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. Nuestro Dios puede recordar. ¿Hay promesas que Él nos hizo? Uno podría ver cantidad de promesas en esta noche. Él no prometió ausencia de problemas para cumplir su propósito en nosotros. Pero porque es Dios, permite los problemas. Pero en esos problemas, así como Agar, tanto en Génesis 16 como en 21, hay algo en común. Dios estaba con ella. ¿Lo notaron? Y Dios sí prometió estar con nosotros en medio de los problemas. Pero también Dios cumple. Y cuando Él promete, Él lo va a cumplir. Y Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es su promesa. Él prometió que incluso cuando hemos pecado, Él es fiel y justo cuando confesamos.
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él prometió que un día volvería y nos tomaría y nos sacaría de este mundo para que donde Él está, tú y yo estemos para siempre. Él prometió. Y Él va a cumplirlo tarde o temprano, lo que se propone en nosotros. Y Él también prometió lo que vimos en estudios anteriores, que a los que aman a Dios, todas las cosas, tarde o temprano, nos ayudan a bien. Para formar a Cristo en nosotros, hermanos. Warren Wiersbe, en su libro Cuando la vida se derrumba, él dice lo siguiente: los cristianos viven mediante las promesas de Dios y no mediante explicaciones. Lo vuelvo a repetir, los cristianos viven mediante las promesas de Dios y no mediante explicaciones. ¿Han notado cómo Génesis capítulo 21, el versículo 19 dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó y el odre, y dice el odre, y dio de beber al muchacho? Yo me hice la pregunta, ¿por qué no vio antes esa fuente? ¿Por qué no pudo verla, hermanos? La solución estaba ahí. Tal vez Dios lo hizo aparecer de un momento a otro, puede ser. O tal vez la crisis que ella atravesó le impidió ver. Con esto en mente, quiero mostrarte algo que necesitamos tú y yo, a veces de una manera muy urgente. Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Hay cantidad de pasajes cuando Jesús dijo que moriría en la cruz y sus discípulos no lo entendieron. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, tampoco lo entendieron porque sus corazones estaban endurecidos. Los discípulos continuamente no entendían las cosas que Jesús les hablaba, a tal punto que les dijo: ¿todavía no entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? A los dos discípulos de Maús, cuando Cristo había resucitado, no lo creían, no lo entendían, y les llamó tardos e insensatos de corazón para entender y creer lo que los profetas decían del Cristo. Entendieron cuando Cristo ascendió y otras cosas no, algunos dudaban, dice el libro de los Evangelios. Y tú y yo somos muy similares. Y hay un milagro muy especial que Jesús hizo. Marcos capítulo 8. Observa el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó, mira el texto, fuera de la aldea. Este milagro lo hizo fuera de la aldea. ¿Por qué? Solo con sus discípulos, nada más. El versículo dice: y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Medio raro este milagro. Jesús escupió, le untó y le preguntó: ¿ya ves algo? Mira la respuesta en el versículo 24. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, dice. ¿No los sanó muy bien Jesús? ¿Le faltó poder? ¿Le falló el milagro? ¿O qué pasó? Versículo 25. Luego le puso, marquen, otra vez las manos sobre los ojos. Lo vuelvo a repetir. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Le falló el poder? ¿No quería sanar a este ciego? ¿Se equivocó de milagro? No. Este milagro fue para sus discípulos. Porque si tú lees versículos anteriores, ellos tampoco entendían. Eran como el ciego, que necesitaban otra vez el toque de Jesús. Y cuando tú y yo atravesamos problemas, ¿qué necesitamos? Otra vez el toque de Jesús. Y tal vez orar como Eliseo oró por su siervo: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿No fue así la oración de Eliseo con su siervo, que no veía sino solo a los enemigos y los problemas? Y cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué es lo que vio? El ejército celestial protegiendo a Eliseo y a él. Pero era necesario que Dios le abriese los ojos. ¿Por qué Agar no pudo ver esta fuente de agua? Por una sencilla razón: había olvidado el nombre incluso del viviente que me ve, el pozo del viviente que me ve, y necesitaba otra vez el toque de Dios, porque Jehová oye la oración.
porque Jehová recuerda y porque Jehová cuando promete, cumple. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? ¿Se acuerdan cuando, claro, salieron con mano poderosa? Dios abrió el mar ante sus ojos, sepultó a sus enemigos, pero caminaron 3 días sin hallar agua y fueron a unas fuentes de agua que vieron de lejos, pero las aguas no las podían beber porque estaban amargas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le pusieron? Mara. Pero allí se menciona un nombre más de Dios, Jehová tu sanador, porque el propósito no era solo sacarlos, era sanarlos de toda la queja que traían de Egipto, que continuamente repetían en el desierto, cuando algo les faltaba, cuando tenían necesidad de algo, ¿cierto? Pero Éxodo, antes de comenzar Éxodo 16, termina con un lugar llamado Elim. Caminaron un poco más y había un lugar llamado Elim donde habían aguas dulces y 12 palmeras. Joni Eareckson, una mujer que atravesó un problema de salud grave, quedó cuadriplégica, no podía moverse y ella se amargó hasta que cuando ella estudió este texto, ella decía, yo viví mucho tiempo en Mara, amargada, porque mis ojos no podían ver el Elim que estaba delante. Hasta que Dios en su gracia sanó su corazón, escuchó su oración, porque Jehová recuerda, y cumplió su propósito en ella. Por eso ella, no sé si está viva hoy, ella le sirve y ha ganado un montón de paralíticos. Dios le permitió esa enfermedad. Claro que sí, pero con un propósito. No detuvo el avance de la obra de Dios, esa silla de rueda. Cumplió su propósito. Y ella decía que es necesario ver el Elim que tenemos por delante. ¿Qué es lo que Dios hizo con Agar? Fue lo mismo, hermanos. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de este milagro Jesucristo para sus discípulos? Necesitaban el toque del Maestro. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cada vez que atravesamos dificultades? Otra vez, que el Hijo de Dios toque nuestra vista y nuestro corazón para entender que Dios siempre escucha. Ore a Dios, siga orando a Dios, no es en vano. Que Jehová recuerda, claro que recuerda, hermanos, y Dios le tiene muy a usted en mente, porque le ama, y por eso murió Jesús en la cruz, porque le ama. Usted vale la sangre de Cristo, ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, no lo olvide. Y Dios, si usted ha puesto su fe en Cristo, es su Padre, y Él no es irresponsable. Y por último, porque Jehová cumple lo que promete. Y como les dije en mensajes anteriores, y dice el rey David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. Dios no desamparará la obra de sus manos. Cristo le empezó en la cruz del Calvario y usted puede ser parte de esa obra que Cristo comenzó. Amigo que nos escucha, entrégale tu vida a Cristo. Sabe que Dios oyó la oración de su pueblo y envió al Hijo de Dios. Lo hizo venir en forma humana, porque Jehová recordó su pacto, que aun cuando el mundo se ensimismó y abundó y aumentó la iniquidad, la gracia de Dios vino en Cristo para salvación a todos los hombres. Y Jehová cumple. Y si usted le entrega su vida a Cristo, ¿sabe lo que Dios prometió? Que si usted cree en el Hijo de Dios, usted tiene el perdón de sus pecados, la vida eterna. Él prometió, Él no puede mentir. ¿Quiere usted pasar la eternidad con Dios? Arrepiéntase, todavía hay tiempo. ¿Quiere usted pasar la vida no en la condenación, porque ese es el lugar de su destino, a menos que eche mano de la vida eterna, se arrepiente en esta noche y crea y confiesa a Jesús como su Salvador y Señor? Dios prometió que Él hará de usted una oveja de su rebaño, un hijo de su familia, y usted será llamado hijo de Dios. Usted será llamado heredero de los cielos. Usted será sentado en lugar celestial. Usted habrá pasado de muerte a vida. Usted tendrá el perdón de todos, no algunos, sino todos y todos sus pecados. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice este predicador? No, Dios lo prometió y Él no puede mentir. Hermanos, amada iglesia, notaron que tenemos un Dios único en su palabra. Que Dios nos ayude a seguir confiando en ese Dios
quiero regalarles un versículo para terminar. Me lo regaló un pastor el domingo pasado que estuvimos hablando en la noche y le compartí un poquito algunas cosas que estamos viviendo y cómo Dios nos está guiando en algunos detalles. Y él me dedicó este versículo, Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches, hermanos.